profesionales nos brindan herramientas, orientaciones muy puntuales acerca de los temas, pero también se comparten experiencias. A veces lo que una familia comparte le puede servir a otra, y de eso se trata, ¿no? De hacer una comunidad, de estar junto a otros y a otras y acompañándonos en esta tarea apasionante de la crianza. Y hoy especialmente con esta temática. Sí les voy a dar dos avisos. Uno, que las familias que entren por primera vez, si quieren recibir información acerca del programa, y nosotros les vamos a mandar esta información. Por un lado eso, y por el otro, que al finalizar el taller va a aparecer un código QR, que es una breve encuesta de satisfacción que nos interesa mucho que la puedan responder, porque a nosotros nos sirve como herramienta de evaluación, de crecimiento, de seguir incorporando temáticas y necesidades que ustedes tienen. Bueno, ahora sí presento con gran placer a la licenciada Mariana Soler, de psicología, es psicoterapeuta, tiene una vasta experiencia en la atención de niños, niñas, adolescentes y adultos, y bueno, y está en una cátedra justamente de adolescencia. Después, Mariana, si querés contar bien cómo se llama la cátedra. Pero bueno, un gusto, la verdad, para abordar este tema del rol de los padres, madres y cuidadores, cuidadoras en la adolescencia. Van a poder hacer todas las consultas que necesiten, así que bueno, bienvenida una vez más, Mariana. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar acá. Y sí, la materia que estamos en la Facultad de Psicología Evolutiva Adolescencia, que es una materia de segundo año para futuros psicólogos. Pero bueno, más que nada me parece como muy valioso todos los espacios así de trabajo grupal con familias, ¿sí? Yo trabajo también en instituciones, digamos, educativas o de la comunidad, incluso con discapacidad. Siempre los espacios grupales de familias me parecen muy ricos y muy epocales, como para ir pensando temáticas que no tienen, incluso en las facultades de la teoría, pero hay que bajarlas a las experiencias que nos desafían en las crianzas, ¿sí? Así que bueno, un placer. Tengo algunas cosas para contarles, pero desde ya dejo abierto para que ustedes pregunten, o mismo en el chat, vos cualquier cosa, Patricia, me interrumpís y me decís si hay preguntas o comentarios que podamos ir pensando juntos de manera grupal. Bueno, el título de este taller es el rol de los padres, madres y cuidadores en la adolescencia, ¿sí? El rol de los adultos a cargo de las crianzas, ¿no? En las adolescencias. Me parece que es un lindo desafío para pensar entre todos. ¿Avanzamos, Alana, con la diapositiva? Ustedes saben que la palabra adolescencia, ¿no? La etimología de la palabra adolescencia, si bien muchas veces se relaciona con dolor, ¿no? Con el que adolece, en realidad lo más acertado desde la etimología es que adolescencia viene de la palabra adolecer, el que está creciendo, ¿sí? O sea, que significa aquel que está creciendo, ¿no? Y en esa línea es como nosotros vamos a acompañar cuáles son los trabajos que tiene que hacer un joven mientras va creciendo, que son diferentes a los de la infancia, ¿sí? Hablamos en plural de adolescencias porque cada uno va a construir un recorrido, un trayecto subjetivo personal en su adolescencia. Tal vez lo que es, como único, se nombra, digamos, como que aparece, no tiene mucha singularidad, es la pubertad, ¿sí? La pubertad es un hecho del desarrollo que acontece, no lo elegimos, sucede, cada vez igual está como dándose más tempranamente, y la pubertad trae un montón de cambios en el cuerpo, orgánicos, hormonales, fisiológicos, ¿sí? Que de alguna manera motoriza que se ponga en marcha los procesos adolescentes, ¿sí? La pubertad sería como el puntapié de inicio porque nos trae tantos cambios físicos que desordena todo lo que teníamos hasta ese momento. El cuerpo infantil, y también nos desordena a los adultos a cargo de la crianza, porque lo que teníamos construidos como funciones de cuidado,
hay que pensarlas de vuelta, ¿sí? Y actualizarlas con nuevos trabajos del crecimiento. Por eso es importante pensar que las adolescencias, cada adolescencia no solamente va a implicar enormes cambios para el joven protagónico de esto, sino que también va a traer un cambio gigante en todo el grupo familiar. Todos cambian, ¿sí? Es un cambio grupal que hay que sostener también desde las funciones. Avanzamos un cachito más. En ese sentido, a ver, retomo, nosotros no hablamos de familia como, cuando hablamos de familia y de funciones familiares, de lo que más vamos a estar hablando es de funciones, ¿sí? Queremos como corrernos de que quede reducido pensar las familias a lo biológico, a quienes son madre y padre biológico, y mucho menos el modelo tradicional, sino que le damos la responsabilidad, y por eso invitamos a estos talleres, a todo aquel que cumple las funciones familiares o funciones parentales, ¿sí? Porque las consideramos una función necesaria para que acompañe el crecimiento y tiene determinadas particularidades en la infancia y unas diferentes en las adolescencias, ¿sí? Sí podemos decir, como en general, que hay determinadas funciones que se sostienen, lo que pasa es que van a cambiar en el modo, ¿sí? Las funciones familiares van a tener que cumplir, por un lado, una función de sostener la vida afectiva del joven que está creciendo, ¿sí? Sostener lo afectivo. Por otro lado, el cuidado va a implicar construir límites o legalidades, ¿sí? Que permitan la autonomía. Esa es otra gran función, ¿sí? De las funciones familiares. Y por otro lado, una tercera función, podríamos puntualizarla, aunque todo va entramado, no va una sin la otra, es que la familia, quienes cumplen las funciones adultas, tienen la función de transmitir un montón de valores, ¿sí? Y en lo saludable se espera que, si bien cada familia tiene su cultura, sus valores, su ideología, ¿sí? Y esto va a ser totalmente singular y depende mucho en cada familia, también en cada región, pues no es lo mismo la cultura que una familia transmite acá, que en otro país, que en otros lugares del mundo, ¿sí? Pero consideramos que más allá de que esto también va cambiando mucho con lo epocal, es muy importante el respetar lo diferente. O sea, la familia va a transmitir una fuerte impronta de decir, a ver, yo quiero que mi hijo sea de esta manera, tenga estos valores, llegue con esto, tengo estos ideales, tenga este futuro, ¿sí? Pero es muy importante alojar en la familia porque ese joven al ir a la escuela, al estar con otros, todo el tiempo se va a encontrar con otros valores, con otros diferentes, ¿sí? Tolerar lo distinto, porque la adolescencia es un gran momento en el cual el adolescente empieza a investigar, a explorar lo diferente. De hecho, es la primera vez que el adolescente se aleja mucho de lo familiar y empieza a buscar otros referentes, además de la familia, ¿sí? Entonces es muy importante la familia que saber con tranquilidad que lo que la familia le transmite, eso va a tener una impronta fuerte, no se va a borrar, pero el adolescente va a empezar a explorar otros referentes, ¿sí? Y ahí aparece la diversidad, ¿sí? Y los pares, sobre todo, para los adolescentes pasan a ser muy importantes, ¿sí? Su propia generación, más que la familia o los más grandes. Pasamos a otra diapositiva. Pero bueno, como decía antes, tal vez podemos ubicar como que el punto de arranque, podríamos decir, lo que motiva que se pongan en marcha las adolescencias es la pubertad. Y cada vez más esto se da más tempranamente, ¿sí? Antes lo ubicábamos más solamente en la secundaria, cuando los chicos tenían 15 años, 14, 15 años, 12. Ahora cada vez se ven chicos que tienen los cambios corporales del crecimiento y de la pubertad a los 10 años, a los 8 años. Esto es un gran motivo de debate de las ciencias, ¿no? Incluso de la medicina, que yo trabajo mucho con médicas ginecólogas y es un cambio, digamos, en el mundo que se está dando como esto aparece más temprano. Entonces, esto trae como, bueno, un gran desafío, ¿sí? Que a veces son en edades muy de la infancia, cronológicas, ya aparece la pubertad y también los niños tienen, además de un cuerpo puber que los sorprende y sorprende a la familia con todo lo nuevo que trae, también desde lo epocal
muy tempranamente se los empieza a considerar como jóvenes, ¿sí? Los niños y los púberes son grandes consumidores de todo lo que es de la época, con lo virtual, con la globalización, de muchos contenidos destinados a jóvenes, ¿sí? Entonces acá aparece el desafío de cómo acompañarlos, cómo sostener el rol de un adulto de cuidado, ¿sí? Y de referente en un contexto también de tanto bombardeo, ¿no? De cuestiones que llegan del contexto. Entonces, el cambio que trae la pubertad, que es bien biológico, de lo hormonal, este cuerpo, piensen que en un niño de pronto la pubertad trae, se empiezan a sentir como raros, extraños, les crecen los pelos, le crecen, digamos, todos los cambios hormonales, de tamaño se sienten raros, se miran al espejo y no sé, les lleva un tiempo como sentirse cómodos con este nuevo cuerpo, ¿sí? Y la familia también empieza a sentir como nuevo, como raro, este cuerpo de niño que antes ya era como, bueno, considerado como parte de lo familiar, de pronto empieza a tener hasta sensaciones que molestan, ¿sí? Porque un puber adolescente empieza a no querer bañarse, está 10 horas en el baño, empieza a confrontar, a ser rebelde, ¿sí? Empieza, digamos, a ser muy cambiante, porque de pronto lo tenemos como medio muy vestido por una fiesta de 15 y después un hippie que no se quiere bañar. Entonces, todos estos cambios tan raros a la familia también descoloca y es un tema y un desafío pensar cómo los vamos a acompañar, ¿sí? Y cuál sería la función que hay que sostener ahí desde lo afectivo, desde los límites y desde la transmisión. Avanzamos un poquito más. Ahí les había puesto ese chiste de tute, porque hablaba de una reorganización del cuerpo, ¿no? Pero estos cambios reorganizan lo familiar y reorganizan la identidad del joven, ¿sí? Entonces, lo que en el taller de hoy, tal vez es importante, o los vamos a detener en pensar los cambios que generan las pubertades y adolescencias en quienes cumplen las funciones familiares, ¿sí? En el adulto que tiene que acompañar, porque ahí también se vienen muchos cambios, ¿sí? Por un lado, nosotros los adultos perdemos las referencias de lo que teníamos como pautas de cómo manejarnos como padres o como adultos responsables, ¿sí? Porque cuando estábamos con niños, nuestros hijos o familiares eran niños, teníamos un lugar de saber, digamos, y de ideal, una manera que sosteníamos frente a un niño, que cambia en la adolescencia, ¿sí? De pronto las referencias ahora van a ser otro, como decía antes, el adolescente, el puber, va a empezar va a seguir prestando atención a lo que diga lo familiar, pero también abre su mundo a otros referentes, ¿sí? Y las referencias epocales muchas veces a los adultos nos descolocan, porque son muy diferentes de nuestra época, de cuando nosotros éramos adolescentes, ¿sí? Entonces estamos medios como perdidos, cómo orientarnos y cómo mantener una autoridad o una legalidad en este mundo nuevo que a veces no entendemos, ¿sí? Y encima los chicos van mucho más rápido que nosotros, con la tecnología, con la globalización, con los mensajes que reciben. Entonces, entramos en crisis nosotros. Creo que hay que pensar la crisis de los adultos, la crisis en sentido de cambio, ¿sí? No lo pensaría como algo malo, sino que es inevitable que la pubertad y las adolescencias traigan crisis, en el sentido de que desacomoda, desordena lo que estaba hasta ese momento y hay que volver a construir un nuevo orden, una nueva legalidad, ¿sí? Pero es una crisis, porque uno se siente al principio un poco perdido, ¿sí? Y el adulto también vamos a tener un gran trabajo de duelo, ¿sí? Ustedes saben que un duelo es como, uno lo asocia más al duelo, bueno, cuando alguien pierde a alguien querido, que fallece, por ejemplo, pero durante la vida, cuando vamos cambiando, muchas veces vamos haciendo duelos, que significa como dejar determinadas ideales, valores, representaciones que tenemos y cambiarlas por otros, ¿sí? Pero no es a veces sin cierto dificultad de uno no querer desprenderse de lo que tenía hasta ese momento, ¿sí? Vamos a la otra diapositiva que hable un poco de este duelo que tenemos que hacer los adultos.
Dice así, digamos, la diapositiva. La adolescencia va a exigir de parte de los adultos un cambio de lugar, ¿sí? Se produce una pérdida de las referencias que teníamos hasta ese momento. Lo podemos considerar como un doble duelo, porque lo que el adulto va a perder y tiene que asumir es primero la pérdida de ese hijo que era un niño, ¿sí? Porque dejan de ser niños, empiezan a tener muchos cambios y actitudes que los posicionan como puberes adolescentes, ¿sí? Y también lo que cae es la idea del ideal y del modelo, ya sea del hijo ideal, que a mí me encantaba tener, aunque siempre los niños también son conflictivos, pero también el adulto deja de ser un ideal para el hijo, ¿sí? Eso es algo como bastante difícil de sostener de los adultos, de que a ver cómo decirlo. Vieron que cuando los niños son pequeños, si bien hoy en día cada vez las generaciones de niños vienen más cuestionadoras, digamos, de alguna manera lo que dicen los papás, lo que dicen la casa, tiene un valor de saber y un valor de ideal, ¿sí? Por eso los padres pueden decir hasta determinada edad que existe Papá Noel, que existen, digamos, y los niños te creen, ¿sí? Porque hay una confianza en este saber que tienen los grandes, que es ideal, ¿sí? En la adolescencia esto va a caer, y va a caer de un ondazo. Cuanto más nos idealizaron en la infancia, parece que después más nos tiran abajo, ¿sí? Porque el adolescente es como que descubre que al final los padres no lo sabían todo. No solo no lo sabían todo, sino que este saber ideal no existe. Entonces el adolescente se enoja, porque cómo es que me hicieron creer que era de tal manera y en realidad no tienen razón los adultos y empiezan hacer como grandes, disfrutan los adolescentes en detectar las fallas de los adultos, ¿sí? Porque esto es como que les va a dar la confirmación de que en realidad el otro no sabe todo y esto les va a dar la posibilidad al joven de empezar a construir su propio pensamiento, ¿sí? De poder decir yo pienso tal cosa diferente al adulto, ¿sí? Un poco la confrontación que va a ser revelarse, opinar diferente del joven adolescente, es una experiencia que el adolescente tiene que hacer y que es saludable, ¿sí? Pero no lo puede hacer sin confrontar con el adulto y sin hacerlo caer un poco de ese ideal, lo cual es una herida terrible para nosotros, ¿sí? Porque es muy fuerte para un adulto que un hijo te diga no tenés razón, no te creo, para mí es de otra manera, yo quiero otra cosa de lo que vos querés, ¿sí? No me importa lo que vos decís. Eh, Estas son heridas que los adultos tenemos que ver cómo sostenemos y cuánto nos creemos de esto y cuánto podemos sostener igual acompañándolos, ¿sí? Pero sí es importante saber que cambiamos, por eso yo les puse estas dos imágenes que me parecen como bien contrastantes, ¿no? Cuando uno tiene un hijo pequeño, ahí es la imagen de ese padre, digamos, que lo puede abrazar, contener y es súper poderoso con lo grande que es en un abrazo. En cambio, cuando son púberes adolescentes, por un lado no quieren que uno los toque, ya de por sí, no permiten el tema del abrazo y de la protección corporal, empiezan a hacer, vieron que ellos te empiezan a tomar como más distancia, resistencia, que ojo, no hay que equivocarse y pensar que no nos quieren, sino que empiezan a rechazar el contacto corporal porque todo se erotiza con la pubertad, ¿sí? Como aparece lo nuevo que es la genitalidad, cualquier cercanía corporal está muy cargada de estas sensaciones nuevas que trae la pubertad. Entonces el adolescente está muy arisco, ¿sí? No quiere que el adulto lo toque mucho, ¿sí? Eh, pero además, bueno, fíjense la imagen de esa joven, como que no nos aguantan, aparece esta idea de rechazo, vida narcisista para el adulto, que un adolescente te confronte de esa manera, ¿sí? Pero es importante por eso entender que hay un tránsito necesario de ese puber adolescente para empezar a pensar el mismo y tener una opinión propia diferente al adulto, que algo nos van a desafiar, ¿sí? Es más, yo diría que muchas veces hay algunos jóvenes púberes o más jóvenes, más cuando son adolescentes, que es raro cuando son demasiado obedientes, demasiado buenos, que no, si bien uno no quiere los adolescentes críticos que son muy caóticos, pero también los que son demasiado correctos y demasiado sobreadaptados son sospechosos, porque hay algo de la rebeldía adolescente y del pensar propio que es esperable que el adolescente juegue, ¿sí? Está bueno que ponga su propio pensamiento diferente al adulto en algún momento de su crecimiento. ¿Sí?
Avanzamos un poco más. Pasamos a la otra, Alana, pues esta es más texto y ahora lo explico en la siguiente. Ahí está. Todo este proceso va a implicar una aceptación de que van creciendo nuestros hijos o familiares, ¿sí? Y lo podríamos dibujar así también. A mí me sirven mucho las imágenes como representaciones de los procesos, que son procesos emocionales muy complejos, ¿sí? En la pubertad adolescencia, como decía antes, va a aparecer la confrontación, ¿sí? La confrontación implica eso, que un puber adolescente eh, no quiere escuchar al adulto. Acá puse la imagen justo el otro día me acuerdo que me decía un papá, que de su hija de 15 años, me pidió una entrevista en el consultorio, una entrevista, son papás separados y el papá, digamos, estaba muy angustiado porque la ve a su hija una vez por semana solamente y me decía, no sé cómo hacer, porque el rato que la veo se sube al auto, se pone los auriculares y no me escucha. No hay comunicación con mi hija, ¿cómo hago? La comunicación en el sentido de, acá de verdad no te escuchan literalmente porque se tapan los oídos con la música o con sus auriculares, pero el tema de la comunicación en los procesos puberales adolescentes, ¿sí? Gran desafío. Algo de la confrontación va a haber inevitablemente, que no nos quieren escuchar o que opinan diferente, que se aburren, que mufan, ¿sí? Eso va a implicar como un pasaje, vamos a ir camino a lo que nosotros llamamos un recambio generacional, ¿sí? En este desafío de ellos que quieren empezar a pensar por sí mismos y buscar otros referentes que no sean los padres, acá es importante, por eso puse la imagen como de una posta, ¿sí? El testimonio que en una posta, vieron que en una posta un corredor le da a otro un testimonio y se lo van pasando, ¿sí? Ese momento de traspaso. Me parece que es interesante como pensar que la pubertad adolescencia es un momento así de traspaso de un montón de valores, ¿sí? De legalidades y que si bien ya no los podemos agarrar, ni sostener, ni llevarlos de la mano como cuando eran chiquitos, va a estar en juego ese testimonio que le estamos dando y que ellos están agarrando. ¿Alguien quería decir algo, Patricia? Estás muteada. Igual. Sí, no, que alguien entró más tarde, si se va, Ah, si lo van a mandar, listo. ya le dije Bueno, que se va a repetir y que lo vamos a grabar más adelante. bueno, cualquier cosa vos me interrumpís. Sí, sí, Pero sí. bueno, lo importante es pensar la esperanza, digo, porque a veces son muy a veces los papás, digo padres, pero quienes cumplen las funciones parentales, nos frustramos mucho en esos momentos de mayor confrontación adolescente, ¿sí? Saber que todo lo que nosotros estamos transmitiendo, digamos, hay algo que se va si bien ellos se quejan de todo lo que nosotros y parece que no van a tomar nada, a veces hay que esperar unos cuantos años, porque tal vez recién después a los 20, 20 y pico, uno ve esos jóvenes cómo vuelven y eran tan peleadores cuando eran jóvenes y después los vemos volver con muchos más valores de la familia de los que aparentaban en ese momento de tanta crisis, ¿sí? Entonces hay que tener algo de esperanza de que según cómo sostengamos las funciones familiares, eso va a ser algo que deja marca. ¿Sí? Que deja marca y que deja huellas y sobre todo lo afectivo, ¿sí? No solamente el contenido, sino el modo. Por eso es muy importante cómo los vamos a acompañar, no solamente en lo que les vamos a decir, sino en cómo, ¿sí? Me acuerdo de este papá mismo que les decía que su hija se pone los auriculares, él me decía que su forma, incluso cuando era chiquita y también ahora adolescente, más de una vez le había pegado una cachetada a la joven, ¿sí? Obviamente ya ahora la joven la desafió de una manera que no la podía tocar y trabajamos con él el tema de qué validez tenía si él iba a seguir imponiendo, digamos, su autoridad con una cachetada, ¿sí? Ahí hay algo fallido de la generación de quienes cumplen las funciones familiares, de si pensamos que la función va a estar sostenida a la fuerza, ¿sí? Esto no es así, tampoco en la infancia, ¿no? O sea, el mayor desafío es sostener eh, la asimetría, decimos nosotros, que es la responsabilidad del adulto, ¿sí? Pero sin ejercer la violencia. Ahí está un desafío que entiendo que es muy difícil, pero está realmente en la posibilidad de que esa joven incorpore algo transmitido por la familia, pero no porque el otro sea más fuerte que ella, ¿sí? Porque si no lo que corremos riesgo
es que los jóvenes van a aceptar cosas solamente frente a la fuerza del otro. Y eso no es el tipo de crianza que queremos fomentar desde lo saludable, ¿sí? Sino que se imponga un valor o un saber o un afecto, no porque sea más fuerte, sino porque el joven se lo apropie como algo que él quiere tener como propio. Ahora avanzamos un poquito más. Una más, Alana. Bueno, ahí está justamente eso. Entonces, va a ser el cómo, ¿sí? La simetría significa que todos los que cumplen las funciones familiares son de otra generación que tiene una diferencia, pero no de poder, como decía antes, sino de saber, ¿sí? Y la responsabilidad la sigue teniendo el adulto, también en la adolescencia, ¿sí? En las adolescencias. En la infancia es obvio que el adulto sabe más, y que tiene más fuerza también, porque hasta corporalmente uno puede sostener a un niño, decirle un no y sostenerlo y frenarlo. En las adolescencias no es la fuerza el camino, digamos, aconsejable, aun aunque fuéramos más fuertes que un adolescente, porque se trata de instaurar, digamos, la responsabilidad. Decisiones tienen que seguir sosteniendo los adultos, ¿sí? Porque es una cuestión de cuidarlos. Me acuerdo de una consulta de unos papás que por una joven de 14, 15 años, que siempre tuvo dificultades para ir al colegio y obviamente después de la pandemia más le costaba, con mucha angustia, salir de su casa e ir al colegio. Entonces lo que ellos vienen a consultarme es la posibilidad de que la joven elija, en vez de ir a la escuela presencial, que haga la escuela virtual. Y le estaban dando ir a la hija para que ella decida. Ella obviamente quería virtual, porque le costó horrores salir de su casa. Y ahí trabajamos mucho en el consultorio. Primero, que esa era una decisión que tenían que tomar los padres, ¿sí? No dejarle a la joven el elegir esa decisión, ¿sí? Y que el de los padres decidir, yo dije que de ninguna manera era saludable que ella hiciera la escuela virtual, que ella tenía que ir a la escuela presencial, con toda la angustia que esto implicaba, ¿sí? Pero había un montón de cuestiones a enfrentar emocionales que se iban a dar y aprendizajes que se iban a dar en el contacto con otros. Y que si bien era entendible que después de la pandemia era más difícil, había que trabajarlo. Pero esto era una decisión del adulto, ¿sí? Tuve que yo sostener a las funciones familiares ahí y decirle, tiene que ir a la escuela presencial. Y eso no estaba en la posibilidad de elegir de esta joven, ¿sí? Obviamente con esa decisión la joven en ese momento se enojó con los padres y también conmigo, como esta psicóloga que me obliga a ir a la escuela, digamos. Seguimos trabajando hasta el día de hoy y esto hay decisiones que tiene que mantener porque es una cuestión de cuidado, ¿sí? Es por la salud de ellos y esto cae la responsabilidad en la decisión de los adultos, porque muchas veces ahora lo que se ve en las generaciones de ahora es que los padres, por ser más compinches con los hijos, ¿sí? A veces desdibujamos la asimetría, ¿sí? Y nos confundimos con ellos. Los quienes cumplen las funciones familiares nunca tienen que ser como los amigos de los hijos, lo cual no significa que no haya un montón de afecto, que uno los ame a los hijos, pero no tiene no tiene el mismo lugar que los pares que son los amigos, ¿sí? La propia generación. El adulto tiene la responsabilidad de seguir teniendo a cargo muchas decisiones, que seguramente el adolescente va a confrontar y va muchas veces a no respetar. Pero no es lo mismo para un joven contar con un adulto que sostiene esta función de cuidado. También yo lo que veo más dificultad ahora es que hay muchos jóvenes que están solos, ¿sí? Que se los deja hacer lo que ellos quieren, pero esto implica una soledad y un vacío, ¿sí? Que a veces escucho jóvenes que dicen, me gustaría tener un padre que me rete, ¿sí? Después no los quieren tampoco, se van a rebelar, pero es el cuidado, ¿sí? Hay algo de que te diga que ahora tenés que volver, que no tenés que consumir drogas, que tenés que... bueno, justo la otra vez también, la semana pasada me llamó una mamá desesperada porque había llegado la joven de bailar, también de 15 años, chiquititas para la adolescencia, y le había encontrado un vape. ¿Saben lo que es? Esto que están fumando mucho los chicos ahora, como un vaporizador que fuman, digamos. Está muy, por lo menos acá yo soy de zona sur, está muy, lo he escuchado por muchos jovencitos, lo venden entre ellos, ¿sí? La mamá estaba totalmente
angustiada y sorprendida, ¿no? De estas cosas nuevas que los jóvenes encima, como las apuestas online, ¿no? Estas cosas que se ponen en las escuelas como entre pares a full y bueno, y habían todas ella y las amigas tenían todos cada uno un vape para probar cómo era esto de fumar, ¿sí? Y me preguntaba qué hacer con esto la mamá, ¿no? Tuvimos que tener una entrevista y ahí más que... Lo importante es que el adulto, ¿qué hacer con esto, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes? A ver cómo un adulto puede sostener ahí la asimetría y también el cuidado, ¿no? El cuidado sin violencia, ¿sí? Porque no es la idea tampoco ejercer violencia física, pero bueno, esta mamá, trabajamos que llamar al papá, que estaban separados, y consensuar que esto estaba, y le sacó el vape a la joven. Digo, pues esto es interesante, lo primero que me decía la mamá era si se lo dejaba o se lo sacaba, ¿no? Yo no le dije a la mamá igual lo que tenía que hacer, esto era algo que es una construcción del adulto a cargo, no es que haya un tip que hay que hacerlo siempre de la misma manera. Creo que lo importante es que el adulto tome decisiones y que se lo diga al hijo que lo hace para cuidarlo, ¿sí? Y creo que en todo lo que tiene que ver con consumos es muy importante del adulto decir, bueno, esto no, yo no quiero que tengas esto y no lo vas a tener en mi casa y que lo tenga el adulto, ¿sí? Me parece que son funciones que hoy en día es muy difícil de sostener también entre las funciones parentales, ¿sí? Con el alcohol, con todo lo que los jóvenes consumen muy tempranamente. ¿Sí? Y más allá de las diferencias, porque hay adultos que habilitan determinadas cosas antes que otros, no es que uno esté bien o mal, creo que lo que determina la diferencia es que haya un adulto ahí responsable que decide y va diciendo a qué edad le das a tu hijo, le compras un celular, a cuándo habilitas que venga, haya tomado o no en una fiesta, por más que ellos lo van a hacer, me parece que son legalidades que el adulto puede ir transmitiendo una y otra vez porque los queremos y porque los queremos cuidar, ¿sí? Para que ahí el adolescente igual confronte y construya sus propias ideas, pero uno sostenerse, ¿sí? Winnicott, que era un pediatra y un médico de hace muchísimo tiempo, decía eso, que lo más importante es que el adulto no abandone y no claudique, sino que el adulto sostenga la rebeldía adolescente, que esté ahí, ¿sí? Estar ahí tratando de entender lo que les pasa, preguntarles qué les pasa y también diciendo que no con las cosas que creemos que son de riesgo o que les pueden hacer mal, ¿sí? Por más que muchas veces hay cosas que quedamos fuera de época, por eso también pasa, los adultos quedamos desactualizados, pero bueno, la función de cuidado, eso es vigente siempre, ¿sí? Si uno quiere cuidar a un hijo, eso lo transmite con las pautas que va transmitiendo. Bueno, avanzamos un poquito más. Esta palabra, bueno, esta es una palabra de un autor también, que esto es una herida narcisista para los padres, que nos volvemos obsoletos, ¿sí? Esto me acuerdo, decía Lana, que un padre decía que le había dolido esta palabra. ¿Qué es obsoletos para ustedes? A ver, ¿qué es que algo se vuelva obsoleto? ¿Qué les parece que es? ¿Se les ocurre alguna idea? Sí, Silvana. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Obsoletos es que ya no le servís para mí. Por ejemplo, compramos las entradas para Emilia y prefiere ir con la amiga, casi sin ver a Emilia, y no con el papá sentada al lado de Emilia casi. Es Claro. como que ya no le servís más cuando antes era, no, con mi papá voy a todos lados. Un poco nos está pasando eso. Claro. Está muy bien, Silvana, está muy lindo el ejemplo que traes, es muy, muy actual y tal vez es interesante como para, también dijeron ahí desactualizado y dijeron otros comentarios, ¿no? Digamos, en relación a... Anticuado, desactualizado, la nada, viejo, anticuado, sí. viejo, anticuado. Claro, como verán, que nos digan obsoletos o que ya no somos útiles, es una herida para nosotros. Sí, que deja de usarse. Tal vez esto, bueno, es engañoso. Acá lo importante es engañoso en el sentido de que, insisto, no es que tenemos que claudicar. Nosotros como padres, como funciones familiares, tenemos que seguir estando ahí. Pero va a haber muchas experiencias, como muy bien vos traías, Silvana, de tu hija para ir a ese recital, en las cuales ya no nos van a querer usar como antes, ¿sí? Ya para eso no vamos a servir, para estar en el recital, para ir a bailar, para que nos cuenten todo lo que le está pasando con quien les gusta, no sé, y un montón de situaciones más de complicidad y de acompañamiento
al lado de ellos físicamente, ¿sí? Acá empezamos a no servir de esa manera. Tal vez por eso puse esa imagen, acá más que padres e hijos parecen como un abuelo, digamos, pero me parece interesante los jóvenes, porque esto no pasa por la edad cronológica de los adultos, no es que tenemos que ser viejos cronológicamente. Para los jóvenes, nosotros nos volvemos viejos, porque necesitan que nosotros quedemos como en otra generación, ¿sí? Que no nos confundamos con la generación de ellos. Ellos detestan, y es lógico porque se les complican sus trabajos del crecimiento, detestan, y me lo dicen mucho en talleres, cuando los adultos se equiparan a los jóvenes, ¿sí? Y se confunden. Vieron que hay veces que las fiestas de 15, a veces la mamá toma tanto protagonismo que se confunde quién es la de la fiesta, si es la madre o la hija, o en los viajes de egresados, ¿no? Que los padres acompañantes toman un protagonismo que tienen que tener los jóvenes, mientras que los padres son los que tienen que cuidar, ¿no? Y en otras cosas también. Pero eso tiene que ver con la necesidad, como yo les decía, lo novedoso de la pubertad es que aparece la genitalidad, ¿sí? Todo eso los jóvenes, los adolescentes lo tienen que vivir con pares, ¿sí? No sé, por eso tiene que estar como alejado, tiene que ser otra generación vieja, todo lo familiar, los adultos, ¿sí? Porque si no se vuelve incestuoso. Todo lo que ellos sienten de ganas de descubrir, de curiosear, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, tienen que vivirlo con la propia generación. Y ellos tienen que sentir que son viejos los padres, ¿sí? Para alejarse, para poder jugar esto con esa libertad. Pero ser obsoletos no significa renunciar a las funciones familiares, eso es importante, ¿sí? Seguimos estando vigentes y hay que seguir estando ahí, no claudicar. Y bancarse que nos digan viejos, pero bueno, soportar en el sentido de que tampoco hay que ser viejo uno cronológicamente, no es que porque los padres, para sostener una buena función, tenemos que vestirnos como viejos, sino que esto tiene que ver con no estar a la par en el circuito de la genitalidad, ¿sí? Pero en otras cosas sostener límites, sostener legalidades, sostener cuidado. Tal vez el cuidado, y aunque a veces sea viejo, porque uno tiene como referencia la propia adolescencia, es lo que uno más transmite. Yo te digo esto porque quiero que te cuides, ¿sí? Será desactualizado, será medio como tratando de anclarse en la nueva época, pero lo que no se pierde es el cuidado del adulto. Avanzamos un poco más. Otra diapositiva. Bueno, y un gran trabajo en esto, tal vez con lo que decía Silvana, justamente, es cómo promover la autonomía, porque acá lo diferente de la infancia es que la infancia, de alguna manera, nosotros como adultos estamos más cerca de los niños, los vemos, los cuidamos, los controlamos más. En los procesos puberales adolescentes, así como se quiere un recital y no vas vos. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo se van a cuidar? ¿Cómo lo vas a quedarte tranquilo de que va a tener autonomía y se va a poder, y cómo estimular esas experiencias en las cuales el adulto tiene que soltarlo, ¿sí? Me parece que ahí aparece la importancia del adulto ya no puede controlarlo todo, ¿sí? A veces la idea de ponerle hasta me acuerdo una joven que estaba re enojada, que tiene 20 años ya, pero está enojada porque su familia, sus padres siguen teniendo como no sé cómo se llama, los que te siguen en el celular, ¿no? Que saben dónde están todo el tiempo el otro, ¿sí? Y ella quiere como que eso se lo saquen de su celular los padres. De todas maneras es interesante porque me decía, ella tuvo su primera experiencia con un joven y como sabía que sus padres tienen el rastreador de dónde está y que no iba a dormir en su casa, le dejó el celular al hermano y se fue igual, ¿sí? Para que los padres creyeran que estaba en su casa. Digamos, en este sentido, si los adultos queremos controlar a la fuerza a un joven tiene más recursos de tecnología que nosotros y seguro va a encontrar la manera de hacerlo sin que lo podamos controlar, ¿sí? Pero no es la idea que nos tengan que mentir, ¿sí? Esto en otra época era sin tecnología, es lo mismo. No fomentar la mentira, porque si nos controlamos, sino que acá lo que hay que promover es ir evaluando en qué momento soltarlos, ¿sí? Dejarlos que vayan solos a un recital, con quién, cómo, dónde, qué puede pasar, qué nos van a avisar, cómo pedirían ayuda, no sé, un montón de cosas, una red que uno arma con otros padres y con otros jóvenes también,
pero es el tiempo de empezar a soltarlos, ¿sí? Porque son las primeras veces de muchas cosas, primeras veces que, bueno, obviamente se van ya a casas de otros, viajan solos, o se van a una fiesta solos, o se van a un recital, ¿sí? Así que gran desafío, cómo generar una red de cuidados, pero ya soltándolos, ¿sí? Dejando que vayan y que dándoles herramientas para avisarnos, para pedir ayuda, para estar cerca si lo necesitan. Avanzamos uno más, Alan. Y acá les quería como poner en 2 diapositivas como temáticas epocales que aparecen ahora en las adolescencias, y para que saber que son emergentes, esperables, que pueden aparecer, ¿sí? Y sobre todo lo que más me interesa es ubicar que el crecimiento adolescente va a tener crisis o momentos desordenados, pero no necesariamente son momentos de patología, ¿sí? Porque a veces el error es como que, como los jóvenes medio que van probando cosas, se ponen en riesgo, que los adultos empecemos como a hacer diagnósticos ya de patologizarlos, ¿sí? De decir que esto que está haciendo está mal, o va a terminar mal, ¿sí? Y los adolescentes nos están mirando todo el tiempo, nosotros somos un espejo de ellos, entonces cada vez que vemos un futuro como patológico o negativo, de alguna manera les estamos transmitiendo una no posibilidad de un futuro saludable, ¿sí? Entonces, ubiquemos que es esperable que en las adolescencias aparezcan momentos de crisis y de estrés y de cambios que ni ellos entienden, y para estar a tiro ahí para acompañarlos, ¿sí? Y que no necesariamente ello va a implicar problemas definitivos y mucho menos patología. Enumero algunos que son muy comunes que plantean los jóvenes que están pasando hoy. Uno son las relaciones tóxicas entre ellos, ¿sí? Como es una edad en la cual empiezan a curiosear y a experimentar los primeros amores, las primeras relaciones entre ellos, la exploración de toda la genitalidad con todas las formas nuevas que ellos tienen hoy, ¿sí? Que están probando, están viendo quién les gusta, cómo se siente, cómo se autoperciben y con quién quieren estar. Pero sí es interesante cómo ellos ubican la diferencia entre lo tóxico, que tiene que ver con aquello posesivo, de mucho control, ¿sí? Que no es saludable, de una relación, ya sea de amistad o de pares, amorosa, donde se tolere la diferencia del otro, ¿sí? Esto me acuerdo en muchos talleres con jóvenes, en adolescentes, plantean como diferenciar cuando ellos se quieren, cuando dicen que el amor es querer al otro, pero bueno, controlar el celular, cómo se viste, que no salga con procesos adolescentes. Pero es muy interesante cuando ellos están atentos a, como son sus primeras historias de amor y sus primeras emociones fuertes con lo afectivo y lo genital, estar atentos si aparece sufrimiento en relación a lo tóxico posesivo, ¿sí? Es para estar atentos a acompañarlos, ¿sí? Después todo lo que tiene que ver realmente con todas las primeras veces de la prevención del embarazo adolescente, pero bueno, no solo eso, las enfermedades de transmisión sexual, todo lo que Mariana, se te está cortando el audio. Yo no sé si conviene que apagues la cámara un poquito porque no, hay ratitos que no se te escucha. Ahí volví. Ahí volviste recién. Patricia, Sí, ahí estoy de vuelta. Perdón. sí, sí. Ahí, a ver, ¿se me escucha mejor? ¿Ahí se me Sí, escucha? vamos a ver si no se te corta porque está muy cortado. Uy, perdón. Bueno, vamos a ir terminando. Les decía que tal vez, avísame, Patricia, si
Otras temáticas juveniles, Sí, te digamos, aviso. que aparecen, ahí se escucha, son, bueno, los jóvenes presentan a veces como angustias o cuestiones que les preocupan en relación a los pares, a la sociabilidad, como les decía esta joven, tener amigos, ¿sí? No estar solos. También en relación al estudio y lo que hablamos de la independencia y de la autonomía, poder hacer cosas solos, ¿sí? A ver, Alana, pasamos a la que sigue, que hablaba también de situaciones de crisis, ahí está. Situaciones estresantes típicas del crecer adolescente, ¿sí? Acá también tenemos, insisto, situaciones conflictivas que no implican patología, pero sí que son muchas veces buenas oportunidades, a veces hasta para hacer una consulta con un psicólogo de salud mental cuando hay mucho sufrimiento, ¿sí? La saturación, los chicos tienen, la generación de hoy, lo que padecen es un bombardeo de información, ¿sí? Ellos no es como en otra época que no tienen información, sino que tienen un montón de información que no pueden procesar. Entonces, muchas veces lo que sufren es como el abatimiento por esto, ¿sí? Me acuerdo un joven que me decía, por una semana me borré los TikTok y me borré, digamos, de determinadas redes para descansar un poco, porque si no, a veces no puedo dormir, ¿sí? Fíjense que hay cosas de ansiedad y cuestiones de sobreestimulación constante que es bien de la generación de ahora. ¿Sí? Por otro lado, bueno, dije las cuestiones vinculares, el sentirse sobreexigidos o muy frustrados, ¿no? Y también tenemos jóvenes muy abatidos. Hay veces el desgano es otra cosa que aparece muchas veces en los jóvenes como preocupación, ¿sí? El no tener ganas, ¿sí? Hay muchos jóvenes que no les cuesta proyectar, tener ganas de hacer algo, salir, ¿sí? El aislamiento o la inseguridad, las dudas. ¿Sí? Vamos a una más, Alana. Otra diapositiva. Así en general, porque eso es como un popurrí de cuestiones que aparecen en los creceres adolescentes, pero ¿qué signos podemos tomar en cuenta ustedes como acompañamiento del crecer adolescente, ¿no? Si aparece una tristeza persistente, ¿sí? Si aparece mucha falta de concentración o muchas dificultades en lo escolar, en la capacidad de pensar, ¿sí? No solamente que no tengan ganas de estudiar porque sean vagos, sino como en la posibilidad de pensamiento, ¿sí? Aquellos chicos que están muy aislados, que no tienen amigos y que no se comunican con otros de su edad, ¿sí? Aquellos otros púberes o adolescentes que les cuesta dormir o tienen dificultades con la alimentación. ¿Sí? Pérdida de interés, digamos, por actividades que antes les interesaban, ¿sí? Siempre un joven adolescente algo tiene que tener, tal vez no lo que quiere el adulto, pero algo que sí le interese, algo que lo motive. Cuando un adolescente está muy triste y muy desganado, es para prestar atención. Obviamente la autoagresión y también las conductas de riesgo, ¿sí? Jóvenes muy impulsivos, aquellos que transgreden todo el tiempo la legalidad, y las violencias, ¿sí? Hoy en día hay muchas violencias entre pares, el bullying, el grooming, digamos, las cuestiones que mucho en las redes, ¿sí? Hay muchas veces, muchas cuestiones que es importante estar atentos a cuando un puber adolescente está sufriendo por alguna de estas cuestiones entre pares. Avanzamos una más. Alana. De todas estas cuestiones, insisto, lo importante es como pedir ayuda, consultar, ¿sí? Y tal vez tomar que la mayoría de las veces son situaciones de crisis transitorias, ¿sí? Hay un libro que me gusta mucho que lo escribe Gisela Utoglich, que dice: los diagnósticos en las infancias y en las adolescencias se escriben con lápiz, ¿sí? Porque están creciendo. Entonces ellos están, por más que momentos como que preocupan, son momentos transitorios, ¿sí? La mayoría de las veces pasa por ahí, pero muchas veces si los padres, quienes cumplen las funciones familiares, están muy perdidos y muy asustados, es muy valiosa ahí una consulta a nivel preventivo, ¿sí? Porque muchas veces un psicólogo o alguien de la escuela puede ser un referente que tenga una mirada sobre ese joven que ayude a pensar y acompañarlo sin tanto susto y sin tanta preocupación, o que preocuparse en caso de que lo requiera, ¿sí? Entonces, conclusiones
posibles finales, ¿sí? El cuidado y los límites son necesarios como pautas para crecer. Hay que intervenir siempre. Es muy importante que el adulto intervenga diciendo lo que sí y lo que no, ¿sí? Aún aunque dijimos que el adolescente va a confrontar, es importante establecer las normas de cuidado. ¿A qué hora tienen que volver? ¿Con quién tienen que ir? ¿Cuándo tienen que avisar? ¿Sí? Y siempre es importante el mensaje de que, bueno, sí, te lo digo yo porque te quiero cuidar, ¿sí? Esa es la función del adulto y es responsabilidad del adulto cuidarte. ¿Sí? Ahí es muy importante la coherencia entre el adulto, lo que dice y lo que hace, porque muchas veces los adultos decimos algunas cosas y con el cuerpo hacemos lo contrario, ¿sí? Me acuerdo unos jóvenes con discapacidad mental que estaban furiosos porque les habían puesto como norma en los talleres de una escuela que no podían usar los celulares en el aula, pero decía, pero los profes los usan. Entonces, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Sí? Como que tiene que haber, el joven está todo el tiempo, piensa en confrontando al adulto y mirando que tenga coherencia con lo que dice, ¿sí? Que sea una legalidad que la cumplamos todos, el adulto también, ¿sí? Porque muchas veces las normas son para cuidado de todos. ¿Sí? Bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con el uso de celulares, la tecnología, las computadoras, la ropa, la habitación de los jóvenes, estas son todas oportunidades, son objetos que implican oportunidades para que los adolescentes aprendan a tener autonomía, porque ahí aparece el tema de que el adulto tiene que soltarlos, ¿sí? Hay algo, por ejemplo, la pieza de un puber, de un joven, ¿no? ¿Cuánto los dejamos que vivan en ese desorden y cuánto nos metemos y les limpiamos toda la pieza y les ordenamos toda la ropa, ¿no? Esto es tema de pelea entre casi todos los jóvenes con sus padres. Me acuerdo una joven que me decía que yo, sí, cuando mi mamá viene y me manda, se pone a limpiar, no encuentro nada. Y además, no quiero que me toque mis cosas, ¿sí? Obviamente la mamá también tenía razón, porque era una mugre su pieza. Pero su pieza empieza a ser como un espacio propio, ¿sí? O, por ejemplo, los padres que decían, no puede ser que estudie en la cama, tiene que estudiar sentado en una mesa, ¿sí? Y el joven rebelde que decía, no, yo estudio como yo quiero. Muchas veces con la computadora, un celular en la cama, que probablemente se dormía más que lo que estudiaba, pero defendía su manera de estudiar, ¿sí? Ahí empezamos con un tira y afloje de, bueno, de cómo todos son hábitos que implican poner pautas, transmitir. Me parece que es bueno que un adulto diga, la verdad que para estudiar o para leer es mejor, digamos, vas a prestar más atención de determinada manera. Después el joven lo va a hacer a su manera, es inevitable, ¿sí? Y cuanto más se lo prohibamos, más lo va a hacer a propósito, para confrontar al adulto. Así que hay que ser muy inteligente en dar pautas que le sirvan al joven y que el joven las va a terminar usando porque le sirvan, no porque lo diga el adulto, porque sí, ¿sí? Siempre es importante responder a las inquietudes de ellos. Cada vez que un joven tenga curiosidad de algo, más vale no desaprovechen ese momento para hablar, porque los jóvenes hablan con otros que no son la familia, ¿sí? Tienen muchos referentes epocales. A veces los jóvenes me dicen lo que dice tal youtuber o lo que dijo tal, tienen un saber de verdad mucho más de lo que le podemos decir nosotros. Entonces, todo momento que el adulto tenga para hablar, para transmitir y que ellos te estén escuchando son importantísimos para no desaprovechar. Muchas veces te escuchan 5 minutos y se van, pero no importa. Ese tiempo tiene un valor de qué es lo que tus viejos te dijeron con el afecto que te tiene tu familia y eso deja huella, ¿sí? En los jóvenes. Y después, esto que dijimos de promover la autonomía, ¿sí? Transmitir lo importante que es cuidarse y cuidar al otro. Y ahí es una gran estrategia para los adultos que confiemos en los jóvenes y en sus pares, en los grupos de amigos, ¿sí? Cuanto mejor estén, se pueden armar redes, ¿sí? Uno conoce a los amigos de los hijos y a dónde van y si van juntos, qué pasaría si uno se siente mal, a quién van a llamar, cómo van a pedir ayuda. Son situaciones donde se les va a ir dando autonomía y al mismo tiempo, todo el tiempo uno les está transmitiendo igual pautas de cuidado, ¿sí? Y de cuidado de uno y del otro, ¿sí? Porque es un cuidado colectivo también a transmitir. Bueno, hasta ahí ya son las 3 en punto. No quiero extenderme más. No sé si hay preguntas o comentarios. No, vamos a poner ahora había una más. Había quedado una más, sí. La guía para las familias, ¿sí? Bueno, creo que continúa lo de recién, pero
contención, soporte, autonomía, de una distancia óptima, la simetría, ¿sí? Y también escuchar y valorizar lo que ellos piensan, ¿sí? Muchas veces preguntarle y tener en cuenta lo que siente o piensa el joven adolescente es lo que ellos más necesitan de un adulto, que los reconozcan en sus pensamientos y sus ideas. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. La verdad que clarísimo. Les pedimos si pueden contestar y vamos a abrir, aunque sea 2 o 3 preguntas, porque bueno, la exposición duró casi todo el taller, que bueno, la idea es que puedan preguntar algo. Vi que había alguna mano. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, ¿Cómo Verónica. tal? Sí, sí. Bueno, yo tengo un adolescente, ¿no? Con problema de discapacidad, o sea, él normal va al colegio común, es hiperactivo, ¿viste? Pero a mí me cuesta comunicarme con él, tomar el límite, ¿viste? Aparte con el celular que estaba hablando la profesora. Me cuesta eso, no sé cómo, hay veces se pone malhumorado, cuando le digo que le quiero sacar, ¿viste? Ponerlo, ¿no? Y a veces le pregunto, ¿qué hiciste en el colegio? O preguntaste la materia, o sea, se enoja, ¿viste? Ya no, a veces tengo miedo a preguntar porque te contestan mal. Ese es el problema, no sé cómo comunicarme con él. O sea, en ese momento empezamos después a levantarme la voz y, o sea, estamos, viste, en que una madre y un adolescente, me cuesta entenderle. Eso, no sé cómo. Y eso me está poniendo mal. Claro, está muy bien, Verónica, lo que traes, y es angustiante. Entiendo tu angustia, porque la no comunicación genera como angustia, ¿no? Tal vez de las cosas que dijiste, yo siempre trato como de como decir Se te escucha cortado, lo Mariana. esperable, ¿sí? Que un joven se ponga malhumorado es Vas a tener que apagar la cámara, me parece, porque se te escucha mal. Sí, se escucha muy cortado. Muy cortado. Y acá dicen si tenés alguna red para contactarte o algo. Me parece que está mal de conexión. Sí, justamente estaba escuchando bien Qué lástima, no. Llegó justo a poder dar todo, pero justo en este momento, a veces pasan estas cosas, es parte de la tecnología. Bueno, ahí estoy de vuelta. ¿estás de vuelta? Ahí. No me puse la imagen, pero perdón, no sé si será lío de conexión, perdón, esto es lo actual. Sí, bueno, sí, no, sí. ¿se escucha? Sí. Bueno, no sé qué escucharon, pero de lo que te decía Verónica, por un lado ubicaba como cuestiones normales de un puber adolescente, que esté de mal humor, que no te quiera contar, ¿sí? De todas maneras, entiendo que igual tenemos que tratar de encontrar modos de comunicarse con ellos, ¿sí? Muchas veces con jóvenes y púberes y adolescentes, la manera de comunicarse no es directamente de ellos, sino hablar a veces algo que les interesa, obviamente de un amigo o de otros, pero a veces una película, algo que están mirando en las redes. Hay que seguirlos por donde pasa la motivación y la atención de ellos, ¿sí? Y obviamente donde le dan cabida al adulto, que no te van a dejar en todos los lugares, digamos, pero muchas veces hay cuestiones que a ellos les interesan y muchas veces tienen que ver con cosas ficcionales, una película, una serie, las series se tienen mucho, a veces son el motivo de poder hablar por ahí, ¿sí? Porque tal vez directamente las preguntas a ellos dirigidas, contame qué hiciste en el colegio o en qué andás, no te van a responder directo, ¿sí? Sí. Pero bueno, lo que vos decís, Verónica, igual si tenés con una hiperactividad, a tu hijo le debe costar la atención y el quedarse quieto, que eso también trae otras cuestiones difíciles a veces de mantener una conversación, ¿no? Digamos, pero... Sí, pasa que mejoró mucho, ¿viste? Con el tratamiento. Bueno, eso era solo desde primer grado.
ahora está en tercer año, o sea, repitió 2 años, ¿viste? Y Claro. entonces, y ahora que me está costando, aparte con esa tecnología de los juegos, entró y ya a veces yo me hago a un lado. Pasa que yo voy a la psicóloga y eso me hace bien y entonces antes era muy, ya discutía, ¿viste? Eso que discutir entre hijo y madre, hijo y madre. Bueno, eso bajó, pero y aún me cuesta. Bueno, algo me dice, bueno, me bajo, me callo y bueno. Sí, Y tal vez no, yo diría como decía antes, no claudicar, no bajarse, ¿sí? Digamos, el tema es cómo sostenerlo. Entiendo que vos a veces que te da miedo la pelea y la confrontación que terminan como peleándose con violencia, ¿no? Pero sí, es importante uno como adulto igual sostener pautas. Me parece que lo de los juegos, pensemos sí, dos cosas. Por un lado, que lo impulsivo en ellos, todo como lo puberal trae muchas sensaciones nuevas corporales, también ellos no manejan la fuerza y la energía de todos los impulsos, ¿sí? Así que puede ser que sean más impulsivos, explosivos. Pero también los juegos, los chicos que están mucho tiempo en los jueguitos, también eso genera una ansiedad y una tensión que también está bueno como que tenga un borde, ¿sí? Porque a veces poner horarios o pautas o se juega tanta cantidad de tiempo y otro tiempo que tengan que estar sin los jueguitos, porque si no es algo que también genera mucha estimulación, pero sin vínculo con otros, ¿sí? Pero bueno, son situaciones muy particulares a ir evaluando, ¿no? sí, sí, ese es mi problema, ¿viste? Un adolescente, o sea, bien complicado es a veces, digo, con un Sí, adolescente. Un niño lo puedes hablar, poner límites, pero ya cuando un adolescente cuesta ya. uh-huh. Es, Bueno, muchas Verónica, gracias. No, Jessica tenía por gracias ahí, ¿no? por la Una pregunta. pregunta. Sí, acá hay 2 comentarios sobre el Family Link, si vos lo aconsejás o es contraproducente. ¿Y qué piensan? A ver, los que han preguntado por... Si una que lo tiene el hijo de 11 años y otra el de 12 y ya sabe que a las 2 o 3 horas se le bloquea el celular. ¿Es útil? Preguntan ellas. No sé, a ver, genera discusiones. ¿Y por qué genera discusiones? A ver, Gabriela, ¿qué piensan? ¿Para qué sirve y para qué no? A ver qué les parece a ustedes que lo están empleando. Yo lo uso Uh-huh. y me sirve para controlar sobre todo el horario de juego. Uh-huh. Eso es útil. Uh-huh. A veces negociamos porque los fines de semana quieren jugar más y por ahí les doy más tiempo. Claro. Tengo un hijo de 11 y uno de 13. Ajá. Vamos a ver cuando el de 13 siga creciendo hasta dónde lo puedo sostener. Claro. Pero por ahora es útil. No, me parece que bueno, a ver, yo no soy como de dar respuestas tan como si sirve o no sirve, ¿no? Me parece que cada cosa es como los celulares, son el uso que le damos y tal vez como vos decís, Aide, también cómo lo vamos pautando con ellos. Creo que lo importante es que ustedes, es un recurso, ¿sí? Es un recurso que sirve como para organizar, pautar y que algo se termine en un determinado momento. Muchas veces creo que a veces está bueno que alcance con la palabra de uno, ¿sí? Digamos, uno decía a tal hora se apaga ahí la computadora, se apaga esto es como una ayuda tecnológica que lo pone en acto, ¿sí? Me parece que es algo que si les da una ayuda a los padres, sirve, ¿sí? No es algo por lo cual uno diría no hay por qué traía de contraproducente, ¿sí? Pero tal vez lo importante es como ahí es la palabra del adulto la que está ahí pautando, ¿sí? No es ni la máquina, esto no puede ser sustituido por ninguna máquina y por ninguna app, ¿no? Sino como que esto se puede hacer con ayudas y otras veces, muchos, me acuerdo, padres que dicen, bueno, a tal hora directamente lo que tuvieron que hacer es cortar internet, ¿sí? Para que los chicos dejen para poner un límite. Muchas veces lo concreto termina siendo como, bueno, la forma última, como para que la palabra tenga valor, ¿no? Obviamente sería importante que primero alcance la palabra, pero son recursos como para acentuar la palabra del adulto. Y acá una familia pone que ellos hicieron un contrato, como un acuerdo, firmaron una especie de acuerdo. Y entonces, y se respeta, la verdad que Claro. se respeta, porque si no se lo sacan. Entonces, Está muy bueno porque ahí me parece que esa idea es como comprometer al joven
con su palabra, con su, Claro. digamos. Entonces, si él lo firmó, porque es Que la diferente. palabra vale. Claro, es la palabra de él que lo firmó, uno consensúa, no es que decidan ellos, porque también ahí tiene que estar la decisión del otro, pero tenemos... Ay, se volvió a ir. donde ellos tienen participación, lo que ellos piensan, tienen su firma, entonces después si ellos no cumplen es como que están violando lo que ellos pautaron, que no es lo mismo de que tener que cumplir lo que dice el adulto. Tal cual. Bueno, escuchamos a Jessica que tiene la mano y después vamos terminando porque ya estamos en horario, ¿sí? Jessica, levantaste la manito. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? Muy interesante el taller. Me gustó mucho. Yo quería pedir, o si me pueden ayudar con un psicólogo para mi hija, porque mi hija, su papá está con consumo y la verdad que la está pasando mal ella y yo, pero ella le está afectando en el tema aprendizaje en la escuela y yo no encuentro psicólogo y acá está, bueno, casi lleno de psicólogas. Yo me estoy movilizando por un montón de lados y no encuentro, o sea, fui a todos los hospitales, a todos los ESAC, hasta me mandaron a un hospital a La Guardia y no puedo encontrar un turno y no es posible que a mi hija no la puedan atender porque mi hija le está afectando emocionalmente lo que estamos atravesando con la familia. Y bueno, por otro lado tenía algunas dudas, bueno, porque bueno, mi hija, bueno, nada, igual está en la edad, pero bueno, también, viste, le cuesta estudiar, está muy contestona, muy rebelde, para bañarse le tengo que decir 20 veces, es como que la situación se está yendo de límite y yo como madre pongo lo mejor y a veces... nada, a veces me sale y no sé, le pego y no, la verdad que no le quiero pegar porque yo vengo de una familia agresiva y no le quiero transmitir lo mismo a mi hija, pero tampoco no tengo contención ni para mí ni para ella y entonces llega un límite donde ya no sé qué hacer. Y bueno, eso era más que nada la consulta por la psicóloga, que estoy muy preocupada, estoy del año pasado buscando y no puedo encontrar. Bueno, eso, no sé, Patricia, si en eso hay redes o cosas, consultas donde puedan, en la zona. Sí, nosotros siempre le sugerimos, porque bueno, sabemos la situación de Jessica, de los EOE, de los equipos de orientación escolar, que son psicólogas que por lo menos lo que tiene el ministerio, ¿no? Para que la puedan derivar o algo, porque la verdad que si fue a todos los hospitales y demás, yo no tengo los ESAC también hay, pero sé que el sistema de salud mental está desbordado, es una realidad, no es que... así que no sé, Jessica, mandanos algún mail o algo y vamos a ver cómo, si te podemos ayudar, porque la verdad que ahora no se me ocurre una solución directa. El Hospital de Clínicas, Mariana, sé que también no tiene Y en servicio. todos los lugares hay lista de espera, obviamente, Eso todo es lo que salud pasa. mental, pero los consultorios externos de la zona, yo estoy en conurbano, pero... particulares donde la situación desborda, yo creo que tiene que haber una atención para un chico, más cuando le está afectando en la escuela, porque en la escuela de orientación que me mandaron del año pasado estoy con ellos, ahora me dijeron que cambiaron el grupo de lo que son de orientación familiar, o sea, hay un grupo nuevo, con lo cual la situación mía quedó como en el aire, o sea, es como volver a comentar todo lo mismo, y desde el año pasado no me dan ni una respuesta de la escuela. Me dijeron de la escuela que no hay psicólogo, de orientación tampoco, me dijeron que había psicólogo, solo me entrevistaron a mí y la verdad que otra vez para que me entrevisten a mí yo no quiero, yo quiero que por lo menos la entrevisten a la nena. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer, Jessica. Bueno, Mariana, Bueno, muchísimas gracias a la familia, muchísimas gracias a vos, yo siempre gracias a termino todos. Disculpen aplaudiendo porque... lo de internet que fue cortado, pero bueno, Sí, gracias a bueno, todos. a veces puede pasar. Y muchas gracias, bueno, a Lana también. Y este taller se va a volver a repetir, lo vamos a grabar y lo vamos a subir a Educación PA en YouTube antes del Patri, fin de año. Sí, te interrumpo un segundito. Una mamá consultó si Mariana tiene redes sociales, quizás para... sí, yo le dije, pero Perfecto, no lo había visto. no sé si Mariana lo quiere compartir. No sé. Conectó a Mariana justo. Ah, se desconectó. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Hasta la próxima, thank you. gracias.